iglesia me dice amén, por favor, y se pone sobre sus pies para dar reverencia a la palabra del Señor en esta mañana. Salmo 50 del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juzgadme, mis santos, los que hicieron conmigo, ¿el qué, hermanos? Pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios, ¿el qué, hermanos? Alabanza, y paga tus votos al Altísimo. 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, qué bueno, Señor Dios, es juntarnos como pueblo a escuchar tu palabra. Queremos, Padre, que no haya ninguna distracción, que nos permitas concentrarnos, porque siempre cuando nos hablas queremos oír. Queremos aplicar a nuestras vidas, a nuestros corazones, tu palabra predicada. Te pido, Señor, que me uses, que yo sea de bendición para los oyentes, que dé gracias, Señor Dios, a cada uno que está acá, para que pueda conocerte mejor. Si hay alguien en medio nuestro, Padre, que de alguna manera no te conoce, está batallando en su alma, está, Señor, lidiando con que tú lo estás llamando y no está oyendo, para que hoy sea su día de salvación, que tome su decisión, porque es el deseo tuyo de que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hermanos, los salmos son el himnario de la Biblia, y son unos 150 poemas expresados, así que lindo, hermosamente del corazón de aquellos que les escriben. A veces pensamos que los salmos todos son de David, pero no es así. No todos los salmos son de David. De David son unos 73 salmos solamente. Tenemos unos salmos también de los hijos de Coré, unos de 49 anónimos, dos de Meam y Etán, 3 de Salomón y Moisés, pero solo 12 son de Asaf. El 50 es un salmo de Asaf, un cantor también de Israel. Ahora, es precioso leer estos salmos en distintas formas. Muchos salmistas lo hacen como expresión de alegría, expresión de duelo, pero en verdad muchas personas le hacen caso omiso y solamente usan los salmos para situaciones específicas como una manera de amuleto. Abren el Salmo 23 o el 51 y lo dejan abierto esperando que el mero hecho que la Biblia esté abierta en la sala es suficiente para que un espíritu inmundo se vaya. No, los salmos son palabra de Dios. La Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que podemos sacar principios de los salmos y aprender de ellos y aplicarlo a nuestras vidas. Qué lindo es cantar los salmos, qué lindo es que un compositor le tome de los salmos la palabra de Dios y lo vuelva música para nosotros. Qué bendición es eso, pero debemos aprender de él. Este salmo
Es una gran bendición que Dios tocó mi corazón en esta semana. Y por eso traigo el título del mensaje de esta mañana: ¿Cómo salir triunfantes ante el juicio de Dios? ¿Cómo salir triunfantes ante el juicio de Dios? Hermanos, vamos todos a comparecer delante de Él. Y nadie de los que estamos aquí queremos salir mal. ¿Alguien quiere salir mal ante la presencia de Dios? Nadie. Por eso es muy importante que te concentres y atiendas qué es lo que Dios nos va a enseñar en el día de hoy para poder aplicar a nuestras vidas. En el versículo 1 y 2 podemos ver del capítulo 50, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado. ¿Y qué ha hecho? Y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Dios nos convocará a todos. Todos compareceremos ante Él, daremos cuenta delante de Él, comenzando desde Israel, porque de Israel fue donde comenzó el plan de Dios. Es allí donde Dios va a convocar y va a llamar. Dios usó a Israel para bendecir a todas las naciones. ¿Se acuerdan la promesa que le hizo a Abraham? Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces de allá va a comenzar, de allá va a resplandecer. La ley de Dios se hizo en Israel. Se dio el decálogo allá. Desde allá se va a hacer. Ahora bien, nosotros somos la iglesia, el pueblo de Dios también. Nosotros somos el Israel de Dios. Y es importante que también nosotros nos preparemos como iglesia, porque un día vamos a comparecer ante Él. Dice la Biblia, el versículo 3, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Ese día, hermanos, será algo terrible de presenciar. Es algo serio, hermanos, del hecho de que Dios anuncie que va a venir. Mucha gente lo toma como de juego, como de relajo, como que los creyentes estamos diciendo, mira, el Señor viene como para meter miedo. No, es que Dios viene a juzgar y será grande ese día. Hay varios ejemplos en la Biblia donde vemos juicio de Dios, donde Dios viene y es algo espantoso. No tienen que buscarlo en Daniel capítulo 5, versículo 6 en adelante. Hay un rey llamado Belsasar. Y ese rey, sentado, bebiendo y comiendo y teniendo una fiesta bien mundana, faltó al respeto a ese Dios. Y de repente vio la mano de Dios encendida en fuego de llama, escribiendo en la pared, diciéndole el destino y su juicio por haber faltado a la ley de Dios. Y ese rey llamado Belsasar le dio un espanto tan grande que el miedo hacía que las rodillas temblaran y chocaran una con la otra, del pavor tan grande. Hermanos, es algo grande lo que viene. Amigo, es algo terrible por lo cual debes tomar cartas en el asunto para tomar decisiones en tu vida. Téngalo por seguro de que Dios vendrá y va a juzgar. Ahora bien, Dios juzgará a su pueblo. Nos juzgará también a nosotros. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. En 1 de Pedro capítulo 4 podemos buscar dónde comienza ese juicio de Dios. ¿Dónde comienza? 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17. ¿Lo tienen, hermanos y amigos? Ayudan a las visitas. En el versículo 17 del capítulo 4 dice, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Bendito sea Dios. No es que nos gozamos de que alguien que no escuche el evangelio venga a juicio, pero Dios lo está avisando por una razón. Es para que tomen decisiones antes de que eso venga. Es por eso que se nos manda a predicar el evangelio. Pero se predica, la gente le hace caso omiso. Ese día vendrá, comenzará por la casa de Dios. Quiere decir que en medio de nosotros también tenemos que ponernos las pilas, porque no solamente será afuera, sino que comenzará desde adentro.
¿Cómo juzgarás tú la casa de afuera si la casa tuya no está bien? Debe comenzar por aquí primero. Así que también, hermanos, pongamos mucha atención y veamos, para salir triunfantes en este juicio, ¿qué debemos hacer? Número 1, debemos asegurarnos haber hecho un pacto de sacrificio con Dios. Para estar en su presencia triunfante, alegre de que Él va a venir, debo asegurarme haber hecho un pacto de sangre con Dios, de sacrificio con Dios. Veamos el versículo 5. Juntadme. Salmo 50, versículo 5. Nunca quite el dedito del texto base. Juntadme, mis santos, lo que hicieron conmigo, ¿el qué, hermanos? Pacto con sacrificio. Yo pregunto, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? ¿A qué se refiere? Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Un acuerdo de que alguien va a hacer algo y el otro va a hacer algo también, se ponen de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando el pacto uno cumple y el otro no? El pacto se rompe, el pacto se cae. Dios es un pacto con su pueblo Israel, se llama el antiguo pacto, y ese pacto tiene ese cuadro de Jesucristo, tiene ese cuadro de sacrificio de Cristo Jesús. Vamos a ese viejo pacto en Éxodo capítulo 24 del 6 al 8. ¿Cómo fue ese pacto? ¿Cuáles fueron los detalles? Éxodo 24, 6 al 8. Necesitamos salir triunfantes, exitosos, de cuando Dios nos llame a cuentas, poder salir bien. Ahora, eso es de acuerdo a los convenios que Dios tiene con nosotros, a los pactos que Dios hace con nosotros. El antiguo pacto en Éxodo 24, 6 al 8 dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, el Antiguo Testamento, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual, ¿qué dijo el pueblo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. ¿Y qué van a hacer? Y van a obedecer. El pacto es, ok, vamos a hacer un pacto tú y yo te voy a salvar, te voy a librar. Ahora, debes hacer lo que dice el libro y obedecer. Obedecer. Ese es el pacto que Dios tenía con su pueblo, antiguo pacto, el viejo pacto. Pero ¿qué pasó con Israel? Israel no cumplió la ley. Israel no cumplió el pacto para con Dios, sino que se retractaba, hacía todo lo opuesto a lo que Dios le decía. Generación tras generación Dios veía a su pueblo ser infiel. Así que el pacto se cayó. El antiguo pacto que Dios había establecido con su pueblo requería una estricta obediencia todos los días, sacrificios todos los días, obediencia todos los días. Pero la Biblia dice que cuando tú quebrantas la ley de Dios se llama pecado. Pecado es transgredir la ley de Dios, y eso tiene una consecuencia. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Por más que lo quieras no reconocer, es una realidad. La paga del pecado es muerte. Por eso es que usted y yo un día vamos a morir, porque somos pecadores. Israel, pecador, violó el pacto, la ley de Dios. Tenemos que agradar a Dios y atravesar victoriosos ese juicio que un día va a venir sobre nuestra casa. Ahora Dios, en su misericordia y su amor, sabía de antemano, ellos sabían. Lo busca después en Deuteronomio 29:4. Moisés sabía que iban a violar el pacto. Sabía él perfectamente. Pero el nuevo pacto, Dios lo hace de una manera especial. Él hace la promesa, hace el testamento, pero ese pacto es para que alguien lo cumpla. El nuevo pacto, ¿no?, es la promesa que Dios le hace a toda la humanidad de perdonar el pecado, establecer esa comunión con aquellos corazones que de verdad todavía no están listos. Hace un pacto con ellos, pero a través del sacrificio de Jesucristo, a través de esa muerte, a través de su sangre derramada. Por eso el pacto ahora depende no de nosotros,
sino depende de Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, ¿estás tú en ese pacto con Jesucristo? No solamente de labios, porque la gente sabe que Jesucristo murió por nosotros, derramó su sangre, pero solamente se queda allí. No funciona con que tú sepas la información. Debes aplicarla a tu vida para que entres bajo el pacto de Dios. Vamos a buscar Lucas capítulo 22, versículo 20. Jesús reunido con sus discípulos, y qué precioso que tocó esto, salió en el estudio, la Santa Cena. Esto es un memorando, eso es un recordatorio. En el versículo desde el 18 dice: ¿lo tienen, hermanos queridos? No se me vayan de salmos. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. ¿En qué se basa el pacto? En mi sangre, que por vosotros se derrama. Esa sangre es el pago, el rescate, la redención de nuestros pecados. Entonces el pacto ya no depende de lo que hacemos, porque es imposible que nosotros obedezcamos la ley. Caímos. Ahora depende de alguien que sí la cumplió, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su sangre derramada es el pacto que tenemos para con Dios. Entonces tenemos que hacerla efectiva en nosotros, creyendo en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, para agradar a Dios y salir triunfantes en el juicio, debemos tomar una decisión, que es reconocer que somos incapaces de obedecer la ley de Dios por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Ahora debemos tomar el pacto de Dios por la fe en aquel que derramó su sangre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí estoy bien con Dios. Él perdonó nuestros pecados por la sangre de Él. En el primer pacto había un cordero, había que cortarlo. La sangre de Dios ser derramada, porque sin sangre no hay remisión de pecados. No hay. En los dos pactos debía haber sangre, debía haber muerte, porque la ley de Dios así lo exige. Y Dios es el juez. Y el versículo 6 dice: los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Y es por eso que hoy tenemos la Santa Cena. Es una memoria del pacto de Dios con nosotros, el nuevo pacto donde Dios cambia nuestros corazones, y ahora a través de Cristo somos salvos de la ira de Dios. Yo te pregunto, ¿has tomado la decisión de entregar tu vida a Dios en fe, en arrepentimiento? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y te está convocando y escuchas un mensaje donde Dios te está diciendo: tu vida no está bien, has violado mi ley, eres culpable, por eso vas a morir, y un día te presentarás delante de mí y no tendrás excusa, porque mi parte del pacto yo lo cumplí? Yo mandé a mi hijo a morir por ti en la cruz, derramó toda su sangre, y tú no tomas la decisión de usarla para limpiar tus pecados. No es una reprensión, también viene una exhortación de que lo hagas. Mi amigo, mi amiga, quizás la situación que hay en su vida es porque hay pecados no confesados, hay desorden haciendo las cosas como Dios no manda, hay consecuencias porque vives una vida impía, pecaminosa, y no vas a salir adelante hasta que te arrepientas. Otra vez, la paga del pecado es muerte. Y sigue dolor, sufrimiento, quebranto, tristeza. Y no es que vas a venir y todo va a ser de color de rosa, pero cuando eres salvo, la paz que sobrepasa tu entendimiento conforta tu corazón.
porque lo más importante ya pasó. Soy salvo en el nombre de Jesús. Así que el juicio de Dios, yo voy a salir triunfante, porque estoy bajo el nuevo pacto de Dios por su gracia. ¿Ha entrado usted en su pacto a través del sacrificio de Cristo? Pero no se queda aquí. En segundo lugar, para salir triunfantes en el juicio, debemos obedecer de corazón a Dios. Óigame bien, obedecer de corazón. En el Salmo 50, cuando Dios está anunciando a su pueblo y le dice que va a hablar, llama a su pueblo de que realmente no va a callar. En el versículo 8 le dice: no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, porque están continuamente delante de mí. O sea, tú no tienes problemas para ofrecer los animales, los sacrificios, los holocaustos. Tú no tienes problemas con hacerme el saumerio para que llegue olor grato a mí. Tú no tienes problema con eso. El problema tuyo es que no faltan los sacrificios ni los holocaustos, pero vives como te da la gana después de eso. O sea, ¿de qué vale que vengas y me ofrezcas holocaustos y sacrificios y como quiera vive una vida que a mí no me agrada, que no me gusta, viviendo perdidamente? A veces somos muy legalistas, somos muy cumplidores, porque al cumplir pensamos que ya salí de eso. Ya lo que le llevo a Dios, con eso Él tiene. Muchos dentro del mismo templo en Jerusalén sacrificaban lo mejor, pero en sus vidas no honraban a Dios. A Dios no le importa eso. A Dios le importa, delante del juicio, que tú hayas tenido una obediencia de corazón y no un corazón legalista, solamente cumplidor para salir del problema. ¿A Dios no le parece eso? Hacían lo que querían, lo que se les daba la gana. Déjeme decirle algo: Dios no toma soborno de nadie. A veces pensamos que Dios es como un policía corrupto, que nos pasamos en rojo el semáforo, se pega el policía y usted le dice: tranquilo, comando, y le pone $20 y lo saluda, le pasa el dinero y no pasa nada. Así hacen en mi país muchas veces para librarse de la multa. Yo sé que en México no pasa eso. No, solo en Dominicana. Y eso hacemos. Hacemos lo malo delante de Dios, vivimos como queremos y pensamos que cuando le traemos una ofrenda a Dios, pensamos que Dios se va a olvidar del asunto. No. O venimos a hacer un servicio a la iglesia, ese día venimos a hacer todo. Bueno, pagué mi pecado, ando bien entonces. O muchos de los que se creen cristianos acá hacen lo que da la gana durante toda la semana, se llevan el mundo por delante, hacen y deshacen porque son cristianos mundanos. Entonces el domingo vengo a cantar un poquito al Señor y ya con eso ya basta. Hermanos míos amados, amigos que nos visitan, la Biblia dice en Gálatas que Dios no puede ser burlado. ¿Usted cree que Dios va a aceptar un soborno simplemente porque un Dios te viene? Y qué bueno que viene, venga a la iglesia, es bueno. Pero a Dios no le parece que solamente vengas a hacer ese sacrificio o esa dádiva simplemente para que tú sigas viviendo una vida como quieres, en contra de lo que Él te manda. Dios quiere una obediencia de corazón, una obediencia voluntaria, deseosa, genuina, con el deseo de agradarle a Él. Y Él explica por qué. Él explica por qué. Vamos a primera de Samuel. Primera de Samuel 15, 22. Vemos a este rey muy famoso, elegante, bonito. Un rey que Dios está dando victorias. Es el rey Saúl. Un rey que el pueblo lo pidió.
Se estaba enorgulleciendo y ya se creía que Israel era de él. Hacía lo que bien le parecía. Y Dios dándole victoria tras victoria, pero estaba metiendo las patas. Dios le manda que vaya a un pueblo a hacer guerra y le dice, y le da unas instrucciones. Le dice, haz esto, esto y esto. Allá son impíos, ya yo hice mi juicio, te voy a usar a ti, mátalos a todos, no dejes nada. Así que te lo encargo. Fue allá y no hizo nada de lo que Dios le dijo. ¿Y sabe qué hizo él? Bueno, pues entonces, ya que hice eso como me dio la gana y no como Dios quiere, entonces déjame ver cómo puedo agradar a Dios. Y dice el versículo 22 en adelante. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? O sea, a Dios no le importa esos sacrificios y holocaustos. Dios quiere que se obedezca su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué, hermanos? Que los sacrificios. Y prestar atención aquí, no se duerma, que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Qué tremendo! ¡Qué dolor! Dios te manda algo, te encomienda algo, pero tú haces lo que quieras. Entonces quiere venir con sacrificios delante de Él, aún desobedeciendo. Eso a Dios no le importa. Dios, en vez de los sacrificios, quiere obediencia. Que se haga lo que Él dice, que se cumpla su palabra. ¿Estás cumpliendo la palabra de Dios? ¿Crees que Dios se complace de que hagas lo que quieras? Y después, como si fuera un niño, le das un dulcito y se pone contento y se olvida del asunto. No, Dios no va a hacer eso. En los versículos 9 en adelante del Salmo 50 podemos ver, Él ve los sacrificios, pero Él no ve el corazón allí. Ve la dádiva, pero no ve la intención del corazón que Él quiere. Y le explica por qué. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. ¿Por qué? Porque es mío toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Todo es mío. Lo que tú me vayas a dar físicamente es mío. Muchos andan por ahí haciendo diabluras. Muchos hacen cosas feas y después vienen con una cadena de oro bien grande a la iglesia como para querer redimirse. ¿De quién es el oro y la plata? De Dios. O sea, tú no estás dando nada. El sacrificio sin obediencia del corazón no vale de nada, porque todo es de Dios. Conozco a todas las aves de los montes. Versículo 11. Y todo lo que se mueve en los campos, ¿de quién es? De Dios. Todo a Él le pertenece, mi hermano, mi hermana. Así que Dios no se va a impresionar con lo que demos, porque no lo necesita, todo es de Él. Dios no va a hacer, se va a ablandar, como cuando pelean con tu mujer. Eso es bueno, hágalo, pero trate de hacerlo bien. Y vienes y peleas con ella, ofendes y vienes con una florecita. Ay, mi amor, mira todo. Ay, la mujer se olvida de todo y todo bien. Hágalo, hermano, hágalo. Pero arrepiéntase y pida perdón también, ¿de acuerdo? Pero cómprele a su esposa un detallito. Cuando está peleado, póngase y vaya a la tienda y cómprele algo que le gusta. Póngala contenta, hágala reír, ¿de acuerdo? Dale cosquillas y brinca. Está bien, pero arrepiéntese de lo que está haciendo también, ¿eh? No siga haciendo lo que no le gusta. Bien, con Dios no lo vamos a impresionar, porque todo es de Él, todo le pertenece. En el versículo 12 dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Para nada.
Así que no hay manera de que yo impresione a Dios. Ahora, ¿cómo yo salgo bien de ese juicio? ¿Cómo salgo triunfante? Dijimos al principio que debemos aprender para salir victoriosos, haber hecho un pacto de sangre, sacrificio de sangre. Y ya lo hicimos en Cristo Jesús. Si no lo has hecho, hazlo. En segundo lugar, hablamos de que entramos en este pacto con Él, obedeciendo de corazón, triunfantes en ese juicio, porque no buscamos solamente ser legalistas al cumplir, venir a la iglesia, ofrendar, servir cuando se nos llama y vivir como queramos, no, sino una ofrenda de corazón en obediencia a Él. De eso se agrada el Señor. Pero en tercer lugar, para salir triunfantes de este juicio delante de Dios, en el versículo 14, lea conmigo, dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Qué significa esto? Y qué bendición lo estábamos cantando. La hermana en la oración lo dijo, por eso me sentí contento. Si Dios en verdad no se complace en lo que podemos traer en sí, si no hay corazón en ello, ¿qué es lo que representa mi corazón? Mi boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿qué significa esto de sacrificios de alabanza? La Biblia, hermanos, es un solo libro, un solo autor, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo. Y es bueno que cuando estudiemos entendamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no como dos libros diferentes, sino como una sola historia. Hacer estudiar y hay algo que no entendamos, sigamos leyendo y Dios nos va a aclarar. ¿Qué significa esto? Sacrifica a Dios alabanza, sacrificio de alabanza. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Dios le interesa lo interno, la voluntad de nuestro corazón. ¿Dónde está allí cómo está nuestra alma para con Él? ¿Cuál es nuestra voluntad? ¿Qué queremos? Está allí en el corazón. En el versículo 15 de Hebreos 13 y también el versículo 16 nos da un poquito más de luz a qué se refiere sacrificios de alabanza. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice, ¿están allí, hermanos? Así que ofrezcamos, ¿cuándo? Siempre, siempre a Dios por medio de Él. ¿El qué, hermanos? Sacrificios de alabanza. Es decir, ¿qué dice? Frutos de labios que confiesen su nombre. ¡Wow! Frutos de labios que confiesen su nombre, que cantemos a Dios, que lo alabemos, que salga de nuestra alma y corazón por el agradecimiento de que estamos felices con Él, de que lo glorificamos con nuestros labios. Yo sé que hay momentos de tristeza y de dolor que no dan ganas de cantar, pero dice haga oración. De hecho, muchos salmos son salmos tristes, pero debemos cantar. Vamos a buscar Salmo 100, a ver qué nos dice. Rapidito, Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. La alabanza viene por algo. Ese fruto del labio, cuando cantamos, lo hacemos por algo. Lo hacemos por lo que Él hizo por nosotros. Están allí, dice, cantar, ¿cómo? Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Qué sigue después como segundo? Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Bendito sea Dios. El canto es un fruto, es una consecuencia de saber lo que ha hecho Dios por nosotros y lo expresamos en canciones, en alabanzas. Y luego de allí no solo se queda esto, porque no nos podemos quedar solamente cantando. Es una respuesta del corazón que nos lleva a más cosas donde a Dios agradamos a Dios. Si vemos el versículo 16 de Hebreos, dice: y el hacer bien
para la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cantemos al Señor. Ahora me doy cuenta, porque a veces muchos de ustedes no cantan. Sí, porque a veces no hay razón. Quizás el asunto por qué no cantas es porque todavía no has entendido la salvación. Dios no te ha salvado. No has entrado bajo su pacto. Dios se agrada, dice, alabad a Jehová, pueblos todos, naciones todas, alabad, glorificar su nombre. Es una expresión de agradecimiento. Y no se queda allí. Nadie que conoce a Dios se queda callado. Lo expresa por medio de canciones y alabanza. Por eso yo no tengo problemas que aquí la gente aplauda. Gloria a Dios. Cuando estamos contentos y hay algarabía, uno aplaude. Gloria a Dios. Usa su voz. Aunque sea una voz mala, aunque usted cante malo, cante al Señor. No importa. Lo que tiene que cantar, alegres a Él. Frutos del labio que confiesen su nombre. Cuando hacemos esto, viene que no queremos quedarnos aquí. Quiero también hacer votos, compromisos a Dios. Quiero cumplir, quiero hacer. Cada salmo que dice cantar alegre, dice servir también. Hacer obra buena. Cumple los votos a Dios. Y eso es parte de lo que a Dios le agrada en el juicio. Y es lo que Dios va a ver. ¿Qué hay en tu corazón para Él? ¿Hay agradecimiento a Dios? Hermano, ¿estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Estás tú contento de la salvación que Dios te ha dado? Entonces canta al Señor, alábale. Finalizo con esto. Salmo 50. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. A veces Dios permite cosas en nuestras vidas para ver a dónde vamos. ¿A quién acudimos? ¿A quién acudimos nosotros? A veces Dios permite situaciones en nuestras vidas de angustia para saber a quién acudimos. ¿Es Dios tu amparo y tu fortaleza? ¿Es Dios tu pronto auxilio en las tribulaciones? ¿Es Dios eso para ti? Eso es lo que Dios quiere. Para que vengas a Él, para que veas que tú no tienes la fuerza suficiente para resolver las situaciones de tu vida. Es Dios que la tiene. Y por eso es porque a veces no te acercas a Dios, no te acuerdas de Dios, hasta que no te pasa una, hasta que no te quebranta. Ahora, Dios te garantiza que te va a socorrer. Dios te garantiza que te va a sanar. Y entonces, como consecuencia, le vas a adorar, le vas a honrar. En el juicio, para salir bien, deben ocurrir estas cosas en mi vida. Ahora, ¿qué debemos evitar? Y esta es la parte de la cual nos tenemos que cuidar, usted y yo. En el versículo 16 de Salmo 50 dice: pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca. ¿De qué está hablando? ¿De alguien que conoce la ley? Sí. ¿De alguien que toma la palabra de Dios en su boca? Sí. Pero mira que dice el 17: pues tú aborreces la corrección y echa a tu espalda mis palabras. O sea, tú conoces a Dios, tú sabes lo que Dios dice, sabe lo que tienes que hacer y a usted no le importa. Cuidémonos de eso, de haber conocido la palabra, exponernos a ella. No me importa lo que Dios dice. Y cuando Dios te corrige y cuando Dios te habla y te reprende, tú no le haces caso. Eso dice Dios en el versículo 16 que es malo. Al malo, ese es malo, no yo. Versículo 16 otra vez: pero al malo, dijo Dios, al malo, ¿qué tienes tú de hablar de mis leyes y tomar de mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echa a tus espaldas mis palabras. Esto es maldad. Si tú haces eso, tú eres malo. Y el día del juicio, Dios te va a desechar. Yo te advierto aquí en esta mañana, reconsidera y no ignore las palabras de Dios. Hace calor, estamos incómodos, es sueño, pero es palabra de Dios. Y es para que pongas atención, porque el diablo quiere distraer, no quiere que tú sepas esto. ¿Tú crees que Dios quiere la muerte del impío? No.
Dios no quiere enviarte al infierno. No, te ama y ha mandado a su Hijo a morir por ti para que seas salvo. Religión no te va a salvar. Esta iglesia no te va a salvar. Te salva a haber creído en Cristo como Señor y Salvador y arrepintiéndote de tus pecados. Un líder religioso no te va a salvar. Yo no te voy a salvar. Te salva Jesucristo a depositar tu fe en Él. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Así que no seas malo, coge la corrección. No seamos necios. Hay un salmo, un proverbio, en Proverbios 1, 24 al 26, dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. ¿Qué va a pasar el día del juicio? También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Es muy fácil ignorar a Dios y a su llamado. Siempre dice que viene o no viene nada. Dice que va a hacer juicio y no ha hecho nada. Y yo vivo mi vida como me da la gana. Yo conozco la palabra de Dios. Pero después me gusta la calle, me gusta la vida, me gusta el alcohol, las mujeres, las drogas, me gusta el pachangueo, el jangueo, me gusta andar bonito y no es malo. Pero cuando yo lo hago mundanamente, cuando Dios te está llamando que abandones esa forma de vivir mundana y no quieres, eres malo, estás desechando la reprensión de Dios y un día en el juicio no saldrás bien, saldrás mal. Y esto Dios lo dice con la intención de que te arrepientas y cambies. A veces estamos maniatados: Señor, desátame, porque eso es lo que significa salvación. Dios, haga algo en mi vida que yo no puedo hacer. No me puedo despegar de este pecado. Ayúdame, sálvame, invócale con el alma. Dice la Biblia que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque cuando lo invocas, entonces Él te ayuda. Estás teniendo fe de que Él va a salir en tu rescate, que tú crees en Él, que tiene la fuerza, que es el Todopoderoso para ayudarte a vencer tu pecado. Él lo venció en la cruz del Calvario. Por eso no hay excusa en esta mañana. Dios quiere hablarnos. Y desde la semana pasada Dios nos ha hablado acerca del juicio. Nos hablaron de los talentos. Usar las posesiones y los dones, el don que tenemos para servicio a Él. Porque Él viene un día y va a pedir cuentas. Iglesia, Jesús viene pronto. Comenzará por aquí primero. Amigo que nos visitas, Jesús viene pronto y esto es para usted, para que tome una decisión rápido, porque no habrá excusa, porque todo lo va a proyectar Dios. Ahí está lo que hiciste, sin excusa. Y lo que quiere Dios es que tomes decisión por Él, no por nadie, por Él. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Queremos ayudarte a crecer en la fe.
Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.